Miembro de la Ejecutiva Nacional del Partido Popular y diputado regional en Canarias. Hoy recibimos en Periodista Digital a José Manuel Soria. José Manuel, bienvenido a Periodista Digital. Bien hallado, muchas gracias. A ti siempre. Bueno, entre Madrid y Canarias, ¿alguna vez ha calculado cuántas horas pasa en el aire? Pues la verdad que no, porque vengo mucho, pero sobre todo dentro de Canarias, como quiera que la actividad política de carácter autonómico hay que desarrollarla en todas las islas, claro. A mí me sale una media más o menos de unos 5 días a la semana volando, porque el medio de transporte en Canarias para ir de una isla a otra es el avión. Claro. O sea que tiene usted una buena tarjeta de puntos. Muchos puntos, pero sobre todo muchas horas de aeropuerto. Además, una cosa, la intendencia en los vuelos interinsulares, sí, que son vuelos cortos de 25 minutos, media hora, pero la intendencia del embarque, de la cola, del control, es exactamente la misma que si hiciera un Madrid-Nueva York. Con lo cual, pues, y eso es lo que agota realmente a los aeropuertos, ¿no? Claro. Bueno, pero bueno, es la única forma de momento que tenemos para estar sí. En toda la perspectiva canaria. Una que otra cosa, usted se considera un hombre de Rajoy. En estos 4 años, ¿cuál ha sido el momento más difícil, más complicado, ¿no? para su jefe? Hombre, hubo un momento complicado que fue cuando perdimos las elecciones del año 2008, ¿no? Ahí teníamos grandes esperanzas en que las podíamos ganar, no ganamos, y luego vino un congreso que tuvo también distintas vicisitudes. Fue un congreso complicado, fue un congreso que yo viví de cerca de una manera muy intensa. Yo era el ponente de la ponencia política junto a María San Gil y Alicia Sánchez Camacho. Ahí hubo pues problemas que hicieron que María San Gil decidiera abandonar la redacción de la ponencia. Y bueno, pues fueron efectivamente momentos complicados, pero en todo caso fue un congreso del cual Mariano Rajoy y la nueva Dirección Nacional salió muy reforzada, y la prueba es que desde aquel congreso hasta la actualidad, en todas las elecciones en las que ha participado el Partido Popular, siempre o ha sido decisivo para el gobierno, como en el caso del País Vasco, o las hemos ganado, como en el caso de las europeas o de las gallegas, o ya de una manera muy muy clara en las elecciones del 22 de mayo pasado. ¿Qué aspecto cree que es el más difícil de abordar a la hora de enfrentar una campaña electoral con Rubalcaba como rival, como máximo rival? Bueno, yo diría que nunca hay rival pequeño, ni en política ni en ningún orden de la vida, ¿no? Rubalcaba es un candidato de larga experiencia, pero eso lejos de constituir una fortaleza. En este caso creo que constituye una debilidad, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el balance de la hoja de servicios de Rubalcaba. Hay que recordar que cuando el PSOE acabó su primera etapa de 14 largos años, ya Rubalcaba estaba allí. Era el portavoz de aquellos gobiernos y había tenido amplísimas responsabilidades en áreas tan importantes como la de la educación o la de el Ministerio de la Presidencia. No digamos en esta etapa donde ha sido nada más y nada menos que vicepresidente a lo largo de estos últimos 4 años y también ministro del Interior. Y el balance que ha tenido el gobierno del que ha sido vicepresidente no puede ser más pobre. En términos políticos, ahí tenemos el problema de Bildu nuevamente. En las instituciones, el entorno de ETA, ahí tenemos el problema de la situación económica. Por tanto, a mí me suena casi a sarcasmo cuando escucho al candidato socialista decir que él tiene recetas para hacer frente a problemas tan importantes como son los que tienen los 5 millones de personas casi de parados que hay en España. Oiga, y si usted tiene la receta, ¿por qué no se la da al presidente del gobierno, que además quiere agotar la legislatura, quiere tenernos todavía 8 meses más, a ver si durante estos 8 meses puede reconducir, siquiera sea parcialmente, la situación del paro? Ya, pero quiero decir que por eso me suena casi a sarcasmo. Por tanto, no hay adversario pequeño en política, tiene una larga experiencia, pero creo que su hoja de servicios no le avala precisamente como un buen candidato a la presidencia del gobierno. ¿No les preocupa mucho? Bueno, a nosotros lo que nos preocupa en realidad es la situación de España. Nos preocupa sobre todo la situación de esos 4.700.000 personas que quieren trabajar, que están dispuestos a trabajar, que no pueden trabajar. Nos preocupa la situación de los autónomos y los empresarios que cada día van al banco, a la caja, ya no a pedir un crédito nuevo,
sino a pedir una renovación de la póliza de crédito y resulta que no se la dan. Nos preocupan las familias que no pueden llegar a fin de mes. Nos preocupan el bajo nivel de confianza que en el resto del mundo, en el resto de Europa hay sobre España. Todo eso es lo que nos preocupa mucho más que Rubalcaba. Entonces, el candidato Rubalcaba no les preocupa. Hombre, lo que nos preocupa, insisto, es la situación política general. Lo que ocurre es que... como dirían en los pueblos, un perro viejo, ¿no? No sé si eso... yo diría una cosa. Decir, hombre, este hombre el Rubalcaba, un ser político. Diría que el Rubalcaba candidato es muy distinto al Rubalcaba no candidato. Yo creo que una cosa es estar en política, como ha estado el candidato socialista durante prácticamente 30 años en las bambalinas de la política, en la segunda o tercera línea de la política, y otra cosa es salir al escenario, que te coja el foco, que te ilumine y diga, y ahora eres tú quien tienes que coordinar todo esto. Y digamos que desde que Rubalcaba está bajo el foco de la atención y como candidato, ya digamos que eso que se llamaba el efecto Rubalcaba ya no es lo que era. De hecho, dicen todos los sondeos, dicen todos los pronósticos, que la diferencia se va agrandando entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es más, si ese efecto fuese el contrario, yo tengo el convencimiento de que Rubalcaba no estaría pidiendo a gritos, como hoy está pidiendo el adelanto electoral, y no se estaría oponiendo tanto como se opone a Zapatero, que en cambio quiere agotar la legislatura. ¿Usted cree que Rubalcaba quiere ya las elecciones? Hombre, yo creo que el editorial que hace muy pocos días hemos visto en una de las cabeceras de referencia, en una cabecera que creo que no se ha caracterizado a lo largo de los últimos meses precisamente por un apoyo muy cerrado al presidente Zapatero, sino todo lo contrario, un apoyo muy cerrado a Rubalcaba, ¿no? Y yo creo que Rubalcaba no era el candidato a la presidencia del gobierno del presidente Zapatero. Creo que el presidente Zapatero, como es público y notorio, tenía otro candidato, candidata en este caso, y creo que fue un pulso que echó, que lo perdió, que lo ganó Rubalcaba, con Blanco, con Pachi López y algunos otros varones del PSOE, y que finalmente la fecha de las elecciones creo que la va a decidir más Rubalcaba que Zapatero. Zapatero, lógicamente, tendrá que convocar, tendrá que disolver, pero desde luego creo que va a ser muy difícil el mantener más allá del mes de septiembre esta bicefalia de hecho que ya existe en el PSOE. Sí, usted mantiene que tipo noviembre, octubre podemos tener la no sé cuándo, electoral, ¿no? No sé cuándo, porque hay otra restricción que evidentemente condiciona mucho y es la situación económica. Esto no aguanta mucho más, porque claro, eso que se llaman los ataques continuos de los mercados a la economía española no es ni más ni menos que la desconfianza, que quienes prestan dinero a España o pueden prestarlo, esos son los mercados, es decir, los mercados son bancos, compañías de seguro, fondos de inversión que tienen dinero, que pueden prestar o no prestar, pero que prestan más o menos en función de que se fíen más o menos de ti y que te prestan en unas condiciones más duras o más suaves, esa es la prima de riesgo, en función de que se fíen más o menos de que les vas a pagar. Si todas esas condiciones se endurecen es porque se fían poco de ti. Ya, me imagino. ¿Aceptaría Rajoy un debate electoral con Rubalcaba? ¿Televisado? Me imagino que aceptará y me imagino que habrá más de un debate televisado. Un par de ellos siempre hay, ¿no? Pero aceptará ese cara a cara. Estoy absolutamente convencido. No solo que lo aceptará, sino que lo ganará porque tiene argumentos más que de sobra para poder dar credibilidad y confianza, ¿no? Dice que no sé si... Es una pregunta por curiosidad. No sé si dejaría Canarias si su jefe de filas le llamara en un futurible gobierno a formar parte de él en Madrid, o se quedaría a terminar esta legislatura en Canarias. A mí de participar en un futuro gobierno no me ha hablado absolutamente nadie nunca. Nadie nunca. Interno, y yo tengo la impresión, porque nunca he estado en esa situación, que quien vaya a presidir el gobierno pues no planteará estas cuestiones a nadie hasta que efectivamente se hayan producido elecciones y sea candidato a la presidencia del gobierno. Esta es una impresión que yo tengo. Yo ahora lo que voy a pensar a lo largo de las próximas semanas, el mes de agosto es un buen momento para pensar, es ver si concurro o no concurro a las elecciones generales al Congreso de los Diputados en el momento que se convoquen. Insisto, eso es lo que voy a pensar. ¿Por qué?
Pues porque acabamos de ganar unas elecciones en Canarias por un resultado muy abultado en términos de votos, pero que sin embargo, a pesar de obtener un 30% más de votos que la segunda fuerza política, tenemos el mismo número de diputados, no tenemos mayoría absoluta y por lo tanto conforma la mayoría parlamentaria las dos fuerzas que tengan la mitad más uno. Y eso es una mayoría tan legítima como otra cualquiera, ¿no? Eso es lo que tengo que pensar y tengo que pensarlo en función de lo que la organización nacional del partido considere que es lo mejor junto a la dirección autonómica que haga. Perdona la ignorancia, pero si se presenta al Congreso de los Diputados en Madrid y sale elegido, ¿tiene que dejar el escaño en Canarias? Sí, desde luego es incompatible el diputado a nivel nacional con diputado a nivel regional. Pero también quiero decir otra cosa. En el caso de que optara a presentarme al Congreso de los Diputados, sería siempre para trabajar desde el Congreso de los Diputados en relación a la Comunidad Autónoma de Canarias. Es muy importante que si va a existir un gobierno de la nación, que sea un gobierno del Partido Popular, pues Canarias pueda tener también voz en el Congreso de los Diputados. Y hombre, yo no descarto que parte de esa voz pues pueda ser también como diputado. Pero insisto, eso es un futurible, tengo que pensarlo. De momento, mi objetivo sigue estando y está en Canarias, y en lo que estoy ahora mismo centrado es en la labor de preparar toda la tarea parlamentaria, iniciativas que ya hemos presentado, interpelaciones al Gobierno, que tienen que ver con los compromisos que como candidato a la presidencia del Gobierno ofrecía a los canarios en las pasadas elecciones. El día a día del trabajo allí en Canarias, ¿no? El día a día, lo que ocurre es que ahora, pues durante el mes de agosto, el Parlamento cierra, pero eso no está para que esta misma mañana hayamos presentado más de un centenar de iniciativas en forma de preguntas, comparecencias, interpelaciones, que tienen que ver con propuestas que hacemos al Gobierno para mejorar una cosa: las condiciones generales que hay en Canarias para que sea más fácil a los autónomos y a los empresarios invertir y que en ese proceso de inversión se genere empleo. Claro, le iba a preguntar por si la agenda política la iban a relajar ustedes un poco en agosto, pero presentando tantas propuestas a final de julio... Claro. Bueno, pero ya es para los plenos de septiembre. Están presentadas, están trabajadas, pero ya eso pues tiene un trámite parlamentario y queríamos dejarlas presentadas antes de... Claro, porque le decía lo de agosto, porque no sé si a veces piensa que la gente pues, en la calle también quizá quiera descansar un poco de las pugnas políticas, ¿no? De seguir el día a día de unos dicen, otros responden, ¿no? Quizá... Pero eso quiere descansar la gente de la calle y la gente de la política también, por lo menos en mi caso, ¿no? Sí, claro, porque no, es que a veces se les ve. Ahora estamos en un final de curso, permítame, anodino en el sentido de muy activo. Los meses de julio, la última quincena, no suelen ser tan activos a nivel de política, ¿no? Sí, pero en primer lugar muy activo porque hay una situación económica ciertamente preocupante y hay una perspectiva de elecciones y de cambio de ciclo político, y esto hace que estemos muy activos. No obstante, yo desde luego voy a procurar descansar, quedarme en Canarias, pero descansar en Canarias. Bueno, sí, ¿Qué mejor sitio para descansar que Canarias? Las islas afortunadas, ¿no? Que las llaman. Otra cosa, eso es curioso porque usted es funcionario, fue funcionario del Ministerio... Soy, en excedencia. En excedencia, evidentemente. Y trabajó en el Ministerio de Economía. Y fue asesor de el ministro socialista Miguel Boyer. No, de Solchaga. De Solchaga. Yo por unos años Solchaga. No sabía exactamente dónde situarlo. ¿Pero fue un cargo de confianza o era meramente por estar usted como funcionario? Sí, vamos a ver. De confianza de Solchaga. Vamos a ver, yo pertenezco a un cuerpo que es el Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Entré en el año 84 y una de las tareas que tenemos los miembros de ese cuerpo es asesorar al gobierno de la nación, a la administración económica, por decirlo mejor, del gobierno de la nación, sea cual sea el color político del gobierno de la nación. Y entre esas funciones está también el formar parte de los gabinetes técnicos de ministros, de secretarios de Estado, y efectivamente yo en el año 86, 87... tuve por, digamos, invitación de un compañero mío, Luis Empérez, que era entonces el jefe del gabinete de Carlos Solchaga, pues la oportunidad de trabajar como vocal asesor. Fue una oportunidad extraordinaria. Yo tenía la responsabilidad de llevar, digamos, la relación con los organismos multilaterales, el Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático. Aprendí muchísimo, trabajé muy a gusto y la verdad una experiencia inolvidable, ¿no? Bueno, puede decir que tuvo una buena experiencia trabajando con los socialistas en ese momento.
Sí, porque en ese momento, vamos, a mí no me preguntaron en ningún momento ni qué votaba ni absolutamente nada, porque son cargos, insisto, de confianza, claro, que corresponden en virtud de la, digamos, adscripción a un cuerpo u otro de la administración del Estado. Esta es la ventaja de estar en un cuerpo de esta naturaleza. Yo conozco muchos, digamos, funcionarios, compañeros míos, que han tenido responsabilidades de esa naturaleza o incluso de rango superior, que tampoco han tenido una implicación política. Y yo creo que eso es lo que hace que la administración económica siga funcionando. Cuestión distinta es que luego el gobierno de turno haga más caso o menos caso a lo que dicen esos funcionarios. Da la impresión que ahora están haciendo bastante poco caso. Ya, bueno, puede ser. Pues José Manuel, que disfrute los días que se tome de relax en su Muchas tierra. Gracias. Iremos viendo porque viene un curso político prometedor al menos, y agradecerle mucho su visita aquí a Periodista Digital. Muchísimas gracias a ustedes, encantado. A usted siempre.